Capacitación de riesgo eléctrico. La capacitación de riesgo eléctrico nosotros lo hemos definido tal cual y no como trabajos de electricidad o corriente, debido a que no hacemos ese tipo de servicio o trabajo en nuestro rubro de telecomunicaciones. Sin embargo, sí encontramos en campo este peligro inminente que se asocia directamente con el riesgo eléctrico, debido a que hay cables expuestos o cables de corriente a nuestro alrededor, en el cual nos puede generar una descarga eléctrica en nuestro cuerpo, o de repente energizan ciertos cables y nos puede provocar una descarga en nuestro cuerpo, generando quemaduras, cortes o fisuras. Entonces, nosotros de esta manera lo identificamos como un trabajo que está asociado, o un peligro que está asociado a nuestro trabajo diario. Ahora bien, debemos definir qué es un riesgo eléctrico. Definamos que el riesgo es aquella probabilidad de que exista un contacto entre nuestro cuerpo y esa corriente o ese sistema eléctrico. Y nosotros aquí vamos a definir más adelante lo que vendría a ser ciertos tipos de contacto. Porque si bien es cierto, no es lo mismo que uno esté manipulando un sistema eléctrico, aunque una persona que no esté manipulando, pero se electrocutó. Entonces, de esta manera nosotros identificamos los contactos directos o indirectos en un sistema eléctrico, en el cual obviamente nosotros no trabajamos. Sin embargo, como les repito, está asociado o podemos encontrar en nuestra zona de trabajo este tipo de descarga. Ahora bien, definamos lo que vendría a ser un peligro y un riesgo debido a que las terminologías del mismo tema lo ameritan. Un peligro es aquella fuente, una situación o un acto, una actividad de una persona que va a generar una amenaza en nuestra salud. Si bien es cierto, en el momento no nos ocasiona nada, pero nos está amenazando a nuestra salud. Nos está diciendo que si nosotros no tomamos las medidas preventivas o no hacemos o hacemos caso omiso a lo que nos está diciendo, podemos lesionarnos o tener un accidente. Entonces el peligro nos identifica directamente aquella fuente, aquella situación o acto. Sin embargo, el riesgo es aquella probabilidad de que ya se materialice ese peligro antes mencionado. Es cuando ya se ha materializado, ya se ha generado una lesión en nuestro cuerpo, obviamente definiéndolo como una probabilidad. Entonces, una vez identificado esto, sabiendo que el peligro de riesgo eléctrico, el peligro de descarga eléctrica nos va a generar un riesgo eléctrico, nosotros debemos de tomar ciertas medidas. Pero antes de ello, hay que identificar qué tipos de peligros nosotros conocemos en campo, como contacto directo y contacto indirecto. El contacto directo es aquel contacto que nosotros vamos a identificar cuando estamos haciendo un trabajo directamente con esa fuente de energía, ya sea un motor, ya sea una llave cuchilla que estemos haciendo una manipulación. Sin embargo, un contacto indirecto es cuando no estamos haciendo este tipo de trabajos y es en el cual nosotros básicamente nos encontramos o estamos situados, debido a que no hacemos trabajos eléctricos. Sin embargo, podemos encontrarnos. Ahora bien, un ejemplo también de contacto directo es cuando hacemos el uso de la corriente para manipular ciertas herramientas de corriente, el famoso taladro. Cuando utilizamos el taladro y por X motivos, identificando de repente una condición insegura, el mismo taladro se encuentra dañado. La parte del aislante térmico, el aislante de corriente que viene a ser el GB, no se encuentra en buen estado y puede provocarnos una descarga eléctrica en nuestras manos. Entonces, en ese momento, nosotros identificamos como una descarga eléctrica hacia nuestro cuerpo de una manera directa, porque estamos manipulando. Pero hay ciertos momentos en el cual no estamos haciendo esos trabajos, pero nos da descargas. Como por ejemplo, eh, cuando lanzan cable a un poste y van a hacer este tipo de trabajos. Cuando el cable de cobre o de repente el cable que están utilizando para hacer la instalación o avería, se encuentra en roce, un roce excesivo o un roce leve, depende de las condiciones, con otro cable, pero este cable es de corriente. Se va a generar un famoso campo magnético, un campo eléctrico, en el cual va a generar corriente. Y ustedes que van a estar agarrando ese cable, les va a provocar una descarga eléctrica de una manera indirecta.
porque no están haciendo trabajos eléctricos. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de que existan estos accidentes o descargas en nuestro cuerpo? Entonces, nosotros conocemos como actos subestándares, condiciones subestándares y actos de otras personas externas. Son causas de estos riesgos eléctricos. Uno de ellos es el acto subestándar, es aquella manipulación de una persona de una manera errónea. Si ustedes van a hacer trabajos eléctricos, una manipulación de caja, llave, cuchilla, o el uso del taladro y todo lo demás que amerite con uso con corriente eléctrica, deben siempre verificar los, las condiciones en las cuales están, saber de qué manera van a tomar esa corriente, de qué manera van a utilizar el uso de los EPPs de seguridad. Y una condición subestándar viene a ser en cómo se encuentra esa conexión, ¿no? Podemos tener una unidad, un interruptor con un montón de conectores, de repente lo que les indicaba el taladro que se encuentre roto y puede generar una descarga eléctrica en la mano, ya que de repente no estaban utilizando guantes. Y por último, unas acciones de personas terceras que no están en coordinación o no hay un contacto directamente con la persona que está en otro lado. Imagínense que ustedes están haciendo ustedes bajaron en su casa, en su domicilio, ustedes bajaron la llave cuchilla, están haciendo una instalación eléctrica, viene otra persona y quiere tener luz o energía y sube la llave y directamente les pasa la corriente, ¿no? Entonces, siempre se puede generar este tipo de peligros o riesgos asociados al trabajo. Una ley básica para poder conocer un poco más del tema. No básicamente vamos a salir ingenieros eléctricos de esta clase, sin embargo, sí podemos identificar de qué manera es que procede esta corriente eléctrica en nuestro cuerpo, o al menos en el sistema de los circuitos eléctricos. Si bien es cierto, conocemos el amperio, el voltaje y la resistencia que vienen a ser los ohms. Ahora bien, identifiquemos de esta manera. La partícula verde, que es el amperaje, viene a ser aquella intensidad de corriente que atraviesa un cuerpo, ya sea un cable, ya sea un material sólido. Sin embargo, el voltaje viene a ser aquella fuerza que va a ayudar, en este caso al amperio, a recorrer este circuito. Pero de por medio hay una resistencia que va a generar cierto eh, des, desaceleración en el cuerpo para evitar, en este caso, que exista una aceleración constante. De esta manera, nosotros podemos identificar la intensidad de corriente, los amperios, cuando pasan durante mucho tiempo en el cuerpo de una persona o en un material, va a generar eh, un desgaste. Ese desgaste nosotros lo sufrimos como personas, ya que puede generarnos daños como lesiones, y si es que pasa demasiada intensidad de corriente en nuestro cuerpo, va a desgastarlo más rápidamente. ¿Se han dado cuenta que cuando nos pasa una pequeña descarga en nuestro cuerpo con 1 a 3 miliamperios, simplemente sentimos una sensación de hormigueo o hasta se nos eriza la piel, los pelos se elevan? Entonces, esos momentos, si bien es cierto, nos ha pasado poca intensidad de corriente, pero ¿qué pasaría si nos pasa una gran cantidad de intensidad de corriente? Nuestra resistencia de nuestro cuerpo no va a ser la misma como para poder detener esa intensidad de la corriente y nos va a generar mayor lesión, como la tetanización de ciertos músculos. Estamos hablando de rupturas, cortes o muerte de los mismos músculos, como también la nuestra, pues no. De mayor de 25 a 30 miliamperios nos puede generar asfixia. La corriente atraviesa el tórax y dejamos de respirar, como también paros cardíacos. Ahora, no solamente depende la cantidad de amperaje que atraviesa nuestro cuerpo, también depende el tiempo en el cual atraviesa este amperaje, estos amperios, esa intensidad de corriente en nuestro cuerpo. También depende el tiempo en el cual va a estar en nuestro cuerpo, el cual lo podemos sí, de una u otra manera determinar durante el tiempo y durante los miliamperios que pasan en nuestro cuerpo. Eh, Básicamente podemos determinar si podríamos o no podríamos sobrevivir frente a esta descarga. Un aproximado es de 15 miliamperios en 2 minutos
que la verdad es poco probable que suceda, tener 2 minutos agarrado una corriente eléctrica, nos puede generar la muerte directamente. Sin embargo, los postes de alta tensión de 1 amperio nos puede generar en 30 milisegundos la muerte inminente. No pasa ni un segundo, solamente en 30 milisegundos les puede provocar la muerte. Por la intensidad de corriente, obviamente, ¿no? Ahora bien, les explico directamente. La baja tensión, los postes de baja tensión, nosotros estamos a menos de estos postes, de estos cables. Debemos de trabajar de 60 centímetros a más, teniendo una referencia de los cables. Si los cables de luz están a 9 metros y nosotros vamos a colocar un cables en ese mismo poste, con autorización obviamente de la entidad eh, propietaria en ese momento, debemos de colocarlo de los cables de baja tensión a 60 centímetros y los cables de alta tensión, perdón, media tensión, debemos de colocarlo a 1.8 metros. La idea es lo siguiente, es evitar un campo electromagnético, una energización que pueda generar la atracción de estos cuerpos metálicos, obviamente como el cobre, ¿no? Entonces debemos de evitar estas instalaciones. Cierto recorrido de la corriente nos va a provocar ciertas o distintas lesiones. Si, por ejemplo, la corriente atraviesa de una mano a otra mano, lo más probable es que nos pueda generar un paro cardíaco. Si es que en caso atravesara de un pie a otro pie, las probabilidades son bajas, sin embargo, si tenemos lesiones musculares. Siempre hay que tener en cuenta que nuestro corazón se encuentra del lado izquierdo de nuestro cuerpo, y si es que tuviéramos algún tipo de descarga iniciada de la mano izquierda, lo más probable es que tuviéramos lesiones en el corazón. Siempre hay que tener cuidado verificando, analizando el entorno. Y aquí vamos a tocar sobre los métodos eh, de seguridad para evitar este tipo de descargas o lesiones en nuestro cuerpo, como por ejemplo las medidas preventivas. Si bien es cierto, no podemos tomar medidas correctivas debido a que las medidas correctivas son cuando ya suceden los accidentes. Debemos de tomar las medidas preventivas antes que sucedan las cosas. Entonces, de por medio nosotros exigimos el uso del detector de voltaje o de tensión. Ese detector de voltaje o de tensión debe ser utilizado por todo el personal cada vez que van a estar en contacto con una parte eléctrica electrónica, es decir, de repente aparatos eléctricos electrónicos, y verificar si hay tensión que pueda provocar, en este caso, una descarga eléctrica en nuestro cuerpo. Cuando suben a los postes y no saben si ese cable ha estado energizado o de repente a 1 cuadra, 2 cuadras más allá, volteando la esquina, se encuentra chocando con un cable eléctrico y nosotros no sabemos ello, con este detector de tensión podemos señalizar y colocar la punta del detector sobre el aparato, en este caso, por ejemplo, que hay una línea energizada, podemos detectar con el detector, valga la redundancia, si es que existe alguna corriente eléctrica. De esta manera podemos ver el nivel de voltaje, podemos ver el nivel de sensibilidad y en este caso el botón de apagar y encender. Y por último, también tenemos como medidas preventivas la capacitación del riesgo eléctrico, esta misma capacitación y el uso de los análisis de seguro de trabajo. Muy aparte de ello, siempre recordemos que la finalización de todas estas capacitaciones se enfocan directamente al uso de los EPPs, como cuáles. Nosotros utilizamos casco dieléctrico, utilizamos zapatos con punta de baquelita, que básicamente no pedimos con punta de acero, porque si bien es cierto no hacemos trabajos de electricidad, pero estamos en el entorno de ello, guantes dieléctricos, protección contra los ojos, etc. Una medida también preventiva es que frente a los ambientes o climas como lluvias torrenciales o lugares con ambientes muy húmedos, debemos evitar hacer estos trabajos en altura. Por último, verificar siempre nuestras herramientas que se encuentren con un aislante térmico y eléctrico, como lo que conocemos es el GEBE, pues, ¿no? Y que las herramientas no tengan ninguna fisura o ruptura
para evitar alguna descarga en nuestro cuerpo, debido a que si sucediera nos puede pasar como aparecen aquí en las imágenes: quemaduras, rupturas o fisuras de músculos. Eso fue todo, les agradezco por su participación. Muchas gracias.